Muy bien, chicos. Lo que toca ahora explicar es que también en el pasado del verbo to be, nosotros también podemos hacer preguntas. O sea, vamos a ver, ¿ya? Entonces estamos hablando del pasado del verbo to be, perdón, del pasado del verbo to be. Entonces, vamos a colocarlo para no confundirnos. Ya tenemos entonces lo que es el pasado, el past del verbo to be. Muy bien. Entonces, ah, pero en el pasado del verbo to be, que ustedes deben recordar que es was y were, nosotros también podemos trabajar lo que son preguntas, ¿no? Lo que son las questions. Lo que son los questions. Y para los questions, lo único que tenemos que hacer es de la estructura principal, o sea, del pronombre, más el verbo to be, más algún complemento, ¿ya? De esta estructura principal que nosotros tenemos, para que pueda trabajarse sobre preguntas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es invertir el verbo to be por el pronombre. En este caso lo que tendría que hacer entonces para hacer preguntas, ojo, para hacer preguntas lo que tengo que hacer es pasar el verbo to be adelante. Entonces yo digo, el to be va aquí, más el pronombre, más el complemento. ¿Correcto? Más el complemento. Y al complemento habría que, al final del complemento, no olvidarnos agregar el símbolo de interrogación. Por ejemplo, vamos a tener la siguiente oración. ¿Ya? Vamos a tener la siguiente oración. A ver, dice, the weather, the weather is good today. ¿Ya? The weather is good today. Esta oración es positiva porque en este caso, the weather cumple el caso de pronombre, en este caso, no, o sea, podría en la parte de adelante, o sea, en la primera parte aquí, puede ir un pronombre, ¿no es cierto? Pero the weather no es un pronombre. The weather es, ¿qué cosa? Es un subject. ¿Ya? The weather es un subject. Y entonces está tomando la primera parte. Muy bien. ¿Qué significa the weather? En este caso, the weather lo que significa es el clima, ¿no? Weather simplemente sería, perdón, weather simplemente sería clima, ¿ya? Y el artículo definido da, en este caso sería el clima, ¿no? El clima. The weather is good today. Esta es la oración positiva, ¿ya? Esta es la oración positiva. Pero lo que nosotros queremos hacer es la construcción de las preguntas, de los questions, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros conseguir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es lo que dice la regla, ¿no? La regla que dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agarrar al verbo to be, lo tengo que pasar hacia adelante, ¿no? Entonces yo voy a decir is, ¿no? The weather is the weather good today y mi símbolo de interrogación. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que ha sucedido es que ya la oración positiva la hemos convertido en una pregunta. Is the weather good today? ¿No? Muy bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una pregunta, también hay que responderla, ¿no? Vamos a agarrar y vamos a copiar esta pregunta a la parte de arriba. A ver, vamos a tratar de modificar esto, ¿no? Vamos a agarrar, vamos a hacernos espacio, ya chicos, vamos a borrar esto de aquí. ¿Ya? Y simplemente me voy a quedar con lo que es la pregunta. Simplemente me voy a quedar con lo que es la pregunta. ¿Ya? Simplemente me voy a quedar con la pregunta. Me voy a quedar con lo que es la pregunta. Ya está. A ver, vamos a ver. Vamos a colocar la pregunta más arribita.
para que lo podamos, a ver, se movió un ratito, vamos a ver. Rectángulo, ¿no? Ya está. Vamos a seleccionar nuestra pregunta y la vamos a colocar más arriba. Y la vamos a colocar más arriba. Muy bien, entonces ahora que tenemos ya la preguntita arriba, lo que tenemos que hacer, lo hemos subido un poquito, lo que tenemos que hacer es tratar de contestar esta pregunta, ¿no? ¿Is the weather good today? ¿Es el clima bueno hoy? Pues tenemos dos alternativas para poder responder. La primera que sería, ¿no? La primera que nosotros tendríamos que es decir yes, it is, ¿ya? Donde obviamente it está representando ¿a quién? Al subject, ¿no? The weather, ¿no? Yes, it is. O lo que también podríamos hacer es negar, ¿no? Decir no, it is not, ¿no? Sí, este es un buen día o no, este no es un buen día. Muy bien, entonces eso es la forma de realizar las preguntas con respecto al verbo to be. Ahora, vamos a agarrar y vamos a hacer otro tipo, un ejemplo más, ¿ya? Vamos a agarrar, vamos a trabajar un ejemplito más, acerca de lo que es las preguntas en el verbo to be. Voy a borrar esto de aquí, ya lo voy a borrar esto de aquí para tenerlo así. Vamos a volver a escribir como era, ¿no? En este caso dice que para las preguntas es el verbo to be tiene que estar adelante, más el pronombre, ¿ya? O subject, ¿no? Subject, ¿no? Más el complemento. Disculpen la letra, chicos. ¿Ya? Y en este caso el question word. Muy bien, vamos a traer entonces otra oración. Por ejemplo, vamos a poner aquí la siguiente oración. Decimos, ¿no? You were late yesterday. ¿No? Ustedes llegaron tarde ayer. Ya está. Lo que tenemos que hacer es convertir en pregunta. Muy bien, entonces debo recordar. Lo que tengo que hacer es que simplemente el pronombre, el verbo to be tiene que ir hacia la parte de adelante. Miren, fíjense, tiene que estar delante. Entonces yo lo que voy a hacer es were you late yesterday, ¿no? Entonces esto lo podríamos interpretar de dos maneras. Llegaron ustedes tarde ayer, ¿no? O estuvieron ustedes tarde ayer. O también podría ser, estuviste tú tarde ayer, ¿no? Tenemos esos dos tipos de construcciones. Depende del contexto. En este caso lo vamos a tomar como ustedes. Ahora, lo que yo quería mencionar aquí es lo siguiente. Necesitábamos siempre tener en cuenta lo que son el uso de los question words, ¿ya? Lo voy a poner aquí, el uso de los question words. El uso de los question words es importante. Porque los question words, vamos a hacer el resumen. Question word, ¿ya? En este caso, los famosos question words ustedes ya los conocen porque ya los hemos visto en las oraciones del presente continuo y los vamos a recordar. En este caso es el what, el when, el where. Perdón, esto salió bien. El where, vamos a ver, ¿no? Acá está el where. Vamos a poner el lapicito. El where. What, when, where. El how, ¿no? El how, el why. El why. What, when, where, how, why. El who, ¿no? ¿Y qué significan? ¿Qué significa cada uno de ellos? Deben recordar porque también ya lo hemos visto. El what significa qué. El when es cuándo. El where es dónde. El how es cómo. Esto es W, por favor, esta parte de aquí es W. Ya, el how es cómo. El why es por qué.
y el who es quién. ¿Ya? Entonces, lo que más me interesa que ustedes entiendan es lo siguiente, que cuando yo tengo un ejercicio donde se usa el question word, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. El question word simplemente siempre, cuando tenga la construcción de este tiempo del pasado del verbo to be, siempre tengo que colocarlo adelante. O sea, en esta estructura, ¿ya? En esta estructura lo que yo tendría que hacer es lo siguiente. A ver, vamos a mover un poquito. ¿Ya? Lo que tendría que hacer es lo siguiente. Yo lo que tendría que hacer es simplemente voy a agarrar y voy a hacer lo siguiente. El question word lo tendría que colocar aquí. Aquí va el question word. Y el question word es según lo que yo necesite. ¿Ya? El question word tendría que ir en la parte de adelante. Entonces, vamos a acomodar esta oración. Voy a colocar un question word. En este caso, voy a usar el question word why, ¿correcto? Voy a usar el question word why. Entonces voy a decir simplemente en la pregunta, ¿no? En la construcción de la pregunta voy a decir why were you late yesterday? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué estabas tú tarde ayer? ¿No? ¿Por qué estabas tú tarde ayer? Esa es la construcción, ¿no? Simplemente el question word va a ir adelante. Muy bien, entonces, ¿cuál es? En este caso, cuando yo tengo tipo de question words, el tipo de respuesta sería usando la palabra because, ¿no? La famosa palabra because. Vamos a ponerlo acá, because, que significa en este caso porque. Because I was tired. Porque yo estaba cansado. Recuerden que estamos en pasado. Muy bien, chicos, esa es la explicación de lo que es el tiempo, el cómo hacer preguntas con el verbo to be.